El sucesor de Gustavo Petro recibirá una Amazonía donde la deforestación continúa, aunque en los últimos 2 años se mantuvo por debajo de las 100.000 hectáreas anuales. Una región donde la minería ilegal de oro contamina los ríos con mercurio, los grupos armados han afianzado su poder y la pobreza supera ampliamente el promedio nacional. Al mismo tiempo, hay alta inversión de la cooperación internacional y el gobierno actual aumentó en un 28% el presupuesto ejecutado del sector ambiental respecto al gobierno Duque y en un 81% respecto a Santos. También profundizó los derechos de indígenas y campesinos como estrategia de conservación, pero no avanzó lo suficiente en un modelo basado en el aprovechamiento de los bosques que reemplace las economías legales e ilegales que amenazan uno de los ecosistemas más importantes del mundo. Esta es la foto de la Amazonía tras el gobierno Petro. Así funciona el sistema de la Amazonía colombiana. Representa el 42% del territorio nacional y alberga alrededor de 1.2 millones de habitantes según el Instituto Sinchi. Hay 6 departamentos 100% amazónicos: Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo y Vaupés, y otros 4 con territorio parcialmente amazónico: el sur del Meta, Bichada, Nariño y Cauca. La selva amazónica es la mayor reserva de carbono del mundo y el principal regulador del clima global. Aporta cerca del 40% del agua dulce superficial del país y el vapor que recicla llega a grandes ciudades andinas a través de los ríos voladores que transportan más agua que el propio río Amazonas. En Bogotá abastece el páramo de Chingaza, la principal fuente hídrica de los capitalinos. Por su importancia ambiental, la región cuenta con 14 áreas del sistema de parques nacionales naturales, 36 millones de hectáreas en zonas de reserva forestal de ley segunda y más de 200 resguardos indígenas que abarcan 26 millones de hectáreas con bosques conservados entre un 80 y un 99%. Pese a ello, las actividades humanas están deteriorando la selva y podrían llevarla a un punto de no retorno en el que se convertiría en una especie de sabana. La Amazonía en Colombia tiene 3 problemas principales: 1. Deforestación, minería y economías ilegales. Entre 1985 y 2024 se perdieron 2.5 millones de hectáreas de bosque, según la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, FCDS. La principal causa es el cambio en el uso del suelo. Aproximadamente 8 de cada 10 hectáreas deforestadas se convirtieron en potreros. El hato ganadero creció un 86% entre 2017 y 2024, acompañado de más de 8.000 kilómetros de vías ilegales en la selva y 2.000 kilómetros en áreas protegidas, según esa organización. Estos fenómenos están concentrados en el arco de la deforestación que abarca Guaviare, Caquetá y el sur del Meta. En Putumayo, el principal motor es el aumento de cultivos de coca. En Guainía, Amazonas y Vaupés, el problema es de degradación por minería ilegal de oro que ya afecta al 17% de la región, según el informe Amazonía en Disputa. Con el precio del oro superando los $5.000 por onza a principios de 2026, la presión sobre los ríos se ha intensificado, contaminándolos con mercurio y poniendo en riesgo la salud y la cultura de las comunidades indígenas y ribereñas. 2. La gobernanza criminal y sus consecuencias para el ambiente y las comunidades. Tras el acuerdo de paz con las FARC en 2016, hubo un reacomodamiento de grupos armados en la región. Hoy operan al menos 4. Las disidencias de alias Calarcá, que tienen presencia en el sur del Meta, Guaviare y Caquetá, las de Iván Mordisco, que controlan parte del Guaviare, sur de Caquetá y llegan hasta Amazonas, ambas enfrentadas constantemente en los últimos 2 años. También están los comandos de frontera en Putumayo y parte del Amazonas, con vínculos reportados con el PCC brasilero y los lobos en Ecuador. Y está la segunda Marquetalia en el sur de Meta y Guainía, en la frontera con Venezuela. El crimen es hoy transnacional. Esos grupos dominan casi toda la cadena del narcotráfico y además impulsan actividades ilegales que afectan la conservación: minería, extracción de madera, tráfico de fauna y ocupación irregular de tierras. A diferencia de las FARC, que conservaban bosques para no ser detectados, las disidencias usan la tala como moneda de cambio en negociaciones con el gobierno y extorsionan por permitirla. Su relación con las comunidades va desde el sometimiento hasta la cooptación de organizaciones sociales.
En el último año aumentaron las azonadas de población civil contra la fuerza pública. FCDS advierte que la gobernanza criminal amenaza la democracia de los países de la región. 3. Más necesidades básicas insatisfechas que el resto del país. El 50% de la población rural del arco noroccidental amazónico, municipios del sur del Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo, tienen necesidades básicas insatisfechas frente a un promedio nacional del 30% según un informe reciente de FCDS. La falta de agua potable, saneamiento básico, infraestructura para gestión de residuos y acceso a salud de calidad son comunes, lo que genera mayor vulnerabilidad y dependencia frente a las economías ilegales. El gobierno Petro le apostó a la paz total y a la conservación de la mano de indígenas y campesinos para frenar a los grupos armados. La apuesta fue la negociación, pero tras divisiones internas, Mordisco se levantó de la mesa. La negociación continúa con Calarcá, quien se comprometió a frenar la deforestación en parques naturales. Sin embargo, sus ataques a la fuerza pública y su plan agroindustrial ponen en duda su voluntad real de paz y de contribuir a la conservación. La otra mesa activa es con los comandos de frontera, con los que se acordó que sustituirán 15.000 hectáreas de coca en Putumayo. Actualmente no hay ceses al fuego con ninguno de esos grupos. En el Guaviare, la disputa entre Mordisco y Calarcá elevó los homicidios en un 122% en 2025 respecto al año anterior y la tasa regional fue de 36 por cada 100.000 habitantes en 2024, superior al promedio nacional. En materia de conservación, el gobierno creó en 2023 el Fondo para la Vida, con una meta de recaudar 4 billones de pesos en 4 años para proteger la biodiversidad y combatir la deforestación. Allí se centralizó el impuesto al carbono y se sumaron recursos del presupuesto nacional, lo que le dio al sector ambiental su mayor capacidad de inversión histórica. Sin embargo, el gobierno debilitó el fondo con una caída del 75% de sus recursos en 2025. Con esos recursos se financió Conservar Paga, el programa que entrega un incentivo temporal de 900.000 pesos a familias que cumplan acuerdos de conservación en sus fincas. Llegó a unas 7.000 familias, muy por debajo de la meta de 16.000 por la crisis fiscal y dificultades de acceso a zonas y seguridad. El cumplimiento de los acuerdos supera el 90%, pero su impacto en la deforestación global no es claro. El gobierno también dejó un documento COMPES que garantiza 1.4 billones de pesos en los próximos 10 años para restaurar la selva en el Chocó y la Amazonía. Otra apuesta clave fue el fortalecimiento de los pueblos indígenas. El gobierno Petro formalizó las primeras 8 entidades territoriales indígenas, ETI, de la región, cumpliendo una promesa de la Constitución de 1991. Ahora serán autoridades públicas en sus territorios y podrán administrar directamente recursos públicos. Con las comunidades campesinas, el gobierno apostó por la formalización de 3 zonas nuevas de reserva campesina, el aumento de usos permitidos en zonas de reserva forestal sin necesidad de sustracción y la entrega de concesiones forestales, buscando que los campesinos se comprometan a conservar, pero persisten todavía algunas dudas sobre la capacidad del Estado para garantizar ese objetivo y el riesgo de que estas medidas incentiven más ocupaciones irregulares. La búsqueda de un nuevo modelo económico tuvo avances apenas incipientes. En 2024, el gasto público en bioeconomía representó solo el 0,4% del total de gasto ambiental según el DANE. Expertos como Alejandro Álvarez, cofundador de Selva Nevada, señalan que los productores de frutos amazónicos como el azaí enfrentan barreras administrativas, tasas excesivas cobradas por las corporaciones autónomas regionales y problemas de infraestructura. El balance en deforestación es agridulce. En 2024 se deforestaron 133.000 hectáreas en Colombia, de las cuales 77.000 fueron en la Amazonía, un 68% del total, con un aumento del 74% en la región respecto a 2023. Con todo, el acumulado del gobierno Petro será menor al de sus 2 antecesores, quienes se fueron con más de 500.000 hectáreas deforestadas durante sus mandatos. En lo social, el índice de pobreza multidimensional promedio de los 6 departamentos amazónicos se redujo un 6,27% entre 2022 y 2024 según el DANE. Los dilemas que recibe el heredero son: ¿cómo establecer un modelo económico que reemplace la ganadería extensiva y las economías ilegales? El sucesor de Petro deberá consolidar un modelo rentable para los habitantes, pero compatible con la Amazonía, que compita con la ganadería extensiva y ofrezca alternativas a los cultivos de uso ilícito y a la minería de oro. Eso pasa por la bioeconomía, el aprovechamiento forestal y el turismo, con sistemas de trazabilidad que vinculen los productos a prácticas libres de deforestación y minería ilegal.
seguir con las mesas de diálogo o priorizar la vía militar. El próximo gobierno deberá decidir si mantiene las negociaciones con los comandos de la frontera y las disidencias de Calarcá o los trata exclusivamente como criminales. También tendrá que definir si privilegia una aproximación militar como la operación Artemisa del gobierno Duque o una más social como la de Petro, o también una combinación de ambas. Mantener las restricciones ambientales o flexibilizar y formalizar. El siguiente presidente deberá resolver si replantea las normas que delimitan las reservas forestales de ley segunda para permitir la formalización de quienes ya viven y trabajan en ellas. Esto podría integrarlos a los sistemas formales de propiedad, pero también podría normalizar la ocupación de áreas ambientalmente sensibles y abrir la puerta a más ganadería extensiva y deforestación. Profundizar los derechos de los pueblos indígenas o frenar su implementación. El heredero tendrá que decidir si continúa ampliando la autonomía indígena, si hace las adecuaciones en el Estado para que haya un diálogo intercultural adecuado con las CETIs y se asegura su financiación, o si prefiere mantener las instituciones ordinarias y frenar las normas que les dan mayor protagonismo a esos pueblos.